Bienvenidos hermanos, hoy tengo una entrevista hermosa, de verdad, un matrimonio que estaba totalmente roto, ¿sí? No había esperanzas, no había esperanza alguna de poder salvar ese matrimonio, era imposible. Y mira, Dios reconstruyó su matrimonio, pero de veras, había pornografía, infidelidad, bueno, mentiras, en fin, estaba muy complicada la situación, muy complicada la situación. Y mira, poco a poco Dios, bendito Dios, que pudo pasar. Y bueno, aquí está Juan Pablo y la flaca Malagón. Hola, Hola, buenas tardes, bienvenidos. Luisa. Ay, bienvenidos. Qué gusto, es un placer para mí poder estar con ustedes. Así como que lo veía un sueño y ahora ya está aquí. Ay, no, no tanto, Dios mío, bendito. Sí, Antes, gracias, porque para eso, a eso estamos y ya se enterarán por qué decimos gracias. Tú sabes que esto es un servicio que el Señor pone en cada uno de nosotros y estamos tratando de la mano de Dios hacer la tarea. sí, no, bueno, es que sí, la verdad, hay que dar este testimonio porque el Satanás está atacando a los matrimonios de una manera impresionante y se dan por vencidos, se dan por vencidos. No, no se puede, sí se puede, porque Dios lo construyó todo nuevo, ¿no? Tu Ahí, matrimonio nuevo. el domingo, Luisa, tuvimos retiro de parejas en nuestra comunidad. Nosotros vivimos el retiro y se leyó de un laico muy reconocido en Colombia, que no sé si lo conoces, se llama Felipe Gómez. Felipe Gómez es cantante y Felipe Gómez escribe unas cosas que definitivamente el Espíritu Santo obra a través de lo que él Ok, escribe. Y más o menos escribía una reflexión el 6 de enero, creo que fue, en donde decía que él empezó un grupo hace unos 30 años, en donde a su casa llegaban como 500 personas, no exagero, muchísima gente. Y la Virgencita se manifestaba, caía escarcha, y de wow. 24 25 parejas comprometidas, casadas por la iglesia, quedan solo tres matrimonios. Y eran comprometidos, eran personas que le servían a Dios. Solo quedan tres matrimonios. Híjole, si es que hay que trabajar muy duro y la gente no lo entiende, Ujú. no lo entiende. Entonces, Mm. está buenísimo porque, pues ustedes explíquenos cómo pudieron haber reconstruido un matrimonio, la verdad, tan difícil, porque las mujeres no perdonamos, no, ya, no podemos con la infidelidad y los hombres menos. Los hombres menos. Esa palabra, Porque exacto. el machismo, ¿no? Sí, Porque son machos. yo a veces me preguntaba eso si yo lo hubiera podido perdonar así como ella lo hizo. Y yo creo que la explicación que me doy es, el Señor le permite unas cargas específicas a cada uno, ¿no? Él sabe hasta dónde cada uno aguanta. Y de pronto yo no hubiera tenido el aguante que ella tuvo. Aunque esto no fue tronar los dedos Sí, y que ya pasó, llevamos más o menos 10 o 11 años de proceso de conversión que ahí seguimos, que lo estamos viviendo pues actualmente. Pero bueno, no he dejado hablar a mi esposita para que ella se presente. Yo no sé si empezamos de una vez, nos presentamos, ustedes ¿qué quieres? ustedes ¿Sí? ¿Te parece presenten. si empezamos con una pequeña oración? Sí, por favor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, Papito Dios, Mamita María, eh, invitamos a todo el cielo a que nos acompañen en este momento, a que obre a través de lo que vamos a hacer con esta hermana que nos invita, que obre a través de este testimonio para las personas que de pronto lo van a ver, que entiendan que esto es una gracia que proviene del cielo, porque por nuestras fuerzas humanas esto es prácticamente imposible. Que a quien llegue esto lo tome de la mejor manera y entienda que de la mano tuya se puede, Señor. Guía nuestras palabras en este momento, nuestros pensamientos, todo lo que compartamos y digamos en este momento que sea para tu gloria. Amén. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Juan Pablo Obregón. Para los que no lo saben, de pronto los seguidores míos saben, yo soy actor de televisión hace más de 20 años.
He hecho varias novelas nacionales e internacionales. Lo menciono no por ego, no por soberbia, sino para que mucha Sí, gente ¿no? entienda En el medio que que el está. mal obra en todas partes, pero Dios también trabaja en todas partes. Sí, y en un gremio como el mío que es un poquito complejo. Este, y O mi sea, ¿sigues de esposita, actor? yo soy ¿Tú sigues? actor de... Yo tengo Órale. novelas en Netflix, tengo producciones en Netflix. En México también con producciones, yo sé que eres mexicana, lo menciono, con Telemundo, con... Pero el año pasado pasa algo a final de año que bueno, me voy a adelantar, le puse una pausa por primera vez en la vida de mi carrera por un sentir de coherencia entre... Sabemos que tristemente la televisión ya no es esa televisión un poquito más sana de hace 20 años o algo así. Que se pueda sentar a ver en Entonces, familia. entré en un conflicto interno entre lo que predico y lo que hago, entonces puse una pausa que no sé si será definitiva en noviembre del año pasado, el 2023, puse una pausa Bendito en mi Dios. carrera. No Sí, es fácil, porque pero vamos a lo mismo. Es una gracia del Señor. es Y una gracia. sentí paz en esa decisión y obviamente es una decisión tomada en mutuo acuerdo. Bueno, mi esposita, Mm. Bueno, mucho gusto, Ana María Malagón. Nos conocimos en el mundo del modelaje, en el mundo. En el mundo. Y sí, nunca mis planes y mi meta fue casarme ni tener hijos. Siempre creí que conseguir mis metas en lo que me había propuesto era mi felicidad. Y me di cuenta que en el caminar, eh, conseguir esa verdadera felicidad es preguntándole al Señor qué es lo que quiere y cuál es la vocación que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, nos tuvimos que estrellar, pasar por mil cosas para poder encontrar esa vocación que el Señor tenía con nosotros y bueno, mirar la vida desde una perspectiva diferente, que lo más maravilloso es el matrimonio y esa apertura a la vida que va en contracorriente de lo que hoy el mundo nos vende, ¿no? Porque hoy el mundo nos vende la mujer empoderada, sin hablar que esté mal o bien ser profesional. Lo que pasa es que si esa profesión no se utiliza para el servicio del Señor, pues no tiene ningún sentido. Entonces hoy el mundo nos dice sal, trabaja, está afuera y viaja, cómprate un perro y que esa es la supuesta felicidad. Entonces pues en este caminar del Señor hemos reorganizado nuestras vidas y luchándola. luchando. Porque esto, como lo vimos hace un momento, no es tronar los dedos. En este momento de hecho, estamos viendo un proceso duro. Estamos hablando de 11 años de conversión. Esto empezó en el 2012, principios. Bueno, llevamos cuántos Ya años 12 juntos. casi, ya juntos llevamos casi 20 años, pero para ya no nos devolvemos. En este momento estamos en un proceso difícil. eh, no sé cómo tú lo mencionas, pero sabemos que espiritualmente son tiempos más duros, más difíciles y más directos, y el ataque es frontal. Sabemos que la familia es frontal, pues ni que hablar a la iglesia, pero obviamente toda la vida, pero espiritualmente esto está difícil. Entonces el Señor nos ha permitido unas batallas que estamos tratando de trabajarlas primero de la mano de Dios, pero también buscando con psicología, con psicólogos de Dios, con personas que ayuden porque yo creo que el mal se agarra de donde pueda para hacerle a uno la vida a cuadritos, así uno ya haya pasado un escaloncito, Además, pues en el otro escaloncito resulta que después no devolver porque faltó trabajo. toca No tengo ni idea. otros. Estamos tratando de trabajar en muchas cosas. Con esto decirles que nuestra vida no es la vida perfecta, ni estamos diciéndole aquí que ya pasamos al otro lado. Todo lo contrario, que seguimos en una batalla que a veces el Señor permite que sea un poquito más suave, ahorita un poquito más duro. Y bueno, eso para la introducción. Sí, es que, a ver, no sé si supiste de la historia de una mexicana, una monja, que se sube a un autobús con, con el Santo Rosario y va a hacer su Santo Rosario, pero ve a otra señora que está haciendo el rosario y dice, y le dice, oye, pues vamos a hacer rosario. No, nos acompañamos. Y la otra le dice, Al revés la cara. no, no, yo no quiero hacer un rosario. No, yo trabajo para Satanás. Nosotros rezamos para Satanás, para destruir a los sacerdotes y a las familias. O sea, 4 horas diarias. Entonces, bueno, pues es Uf, que tienes que, si ellas están rezando y bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo, tienes que contrarrestar y Dios todo lo puede, pero tienes que estar con el rosario en la mano, no ese pedir es la un gracia. mensaje, ese es un mensaje que acabas de decir para los que no creen. ¿Por qué los satánicos o el mal hace el rosario? ¿Por qué si creen
en todas estas cosas y uno como creyente, como católico, no cree, ¿no? Porque el mal se roba las hostias consagradas para las fechas del 31 de octubre y hacen Sí lo que que, hacen y se roban justo en esa época las no, cosas de la sí que iglesia. sí sabe que el Señor está ahí. Sí sabe. Ellos saben, pero nosotros somos tan malos creyentes que no, ellos tienen más fe que nosotros. Exacto, exacto. Bueno, nuestra historia, si te parece. Sí, de una vez. Sí, se para un poquito, pero ahorita regresa. Bueno, es tu internet, ¿eh? ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí. Ya. Bueno, decía que venimos de familias diferentes, de génesis diferentes. Yo vengo de una familia un poquito no tan unida, un papá que tenía problemas de alcohol, una mamá que me enteré después, una muy buena mujer. Seguramente si yo estoy aquí con ustedes compartiendo algunas cosas para el Señor, es por las oraciones de mi mamá y por la piedad que mi mamá ha tenido siempre, porque es una mujer que me llevó a hacer el rosario, me enseñó a hacer el rosario y me llevaba a misa, aunque no me gustaba porque de pequeñín a casi ninguno nos gusta, a no ser de que se venga de tradición. Y bueno, mi mamá intentó hacer la tarea. Me entero ya como a la adolescencia que mi mamá no era casada por la iglesia con mi papá. Pero bueno, nunca la juzgué ni mucho menos, solo eso lo empecé a entender en este proceso en Dios, de la importancia del sacramento del matrimonio, que pues uno con lo mal católico que es no le presta atención Ya no sé. mucho a esas cosas y si acaso va un domingo a misa, etcétera, etcétera. Eh, y O una sea, familia ¿eres hijo único? una hermana mayor, una única hermana mayor. Mi hermana y yo crecimos separados un poco por temas de laborales de mis padres. Mi mamá siente que es mejor que mi hermana se eduque en un pueblo que era un poquito mejor que en el pueblo donde yo soy, que se llama Suaita, en un departamento que se llama en Santander. Pues por esa razón nos termina separando. Lo cuento también porque eso causó una brecha entre mi hermana y mi mamá, porque pues nos separó y mi hermana le hizo un reclamo ya cuando estaba grande que no sintió como esa unión. Y eso nos afectó un poco también porque pues yo me veía con mi hermana cada 15 días en promedio, hasta la edad de 10 años. A los 10 11 años ya cambiaron las cuestiones laborales de ellos y nos unimos en una ciudad que se llama Bucaramanga y conformamos ya como la familia, como que estuvimos más juntos. Al poco tiempo, mi papá se va de la casa porque tenía problemas con el alcohol, tristemente, y eso lo lleva a perder el trabajo, a hacer malos negocios, pierde el trabajo y mi mamá era educadora, digo era por pensionada, no porque haya fallecido. Este, y ella pues sosteniendo un hogar, una casa con un salario de profesor en Colombia, pues no sé en otro país cómo sea, pero en Colombia no era lo mejor, pagando No. renta, todas estas cosas. Bueno, mi padre se va, nos deja con varios inconvenientes económicos, emocionales, con heridas. Yo conozco una vida, empiezo a conocer la vida sexual como a los 15 años aproximadamente. Fui un muchacho, digamos, sano, pensaba era en el deporte, no tomaba, era un hombre muy tímido. Y esto vale la pena contarlo porque pues dirán cómo que este hombre, 20 años en televisión y tímido, bueno, ya van a entender más adelante, muy tímido, no tenía novia, no bailaba, deporte era mi consigna. Cuando yo me estoy graduando del colegio, bueno, en todo este tiempo aprendí a trabajar. En temporadas de vacaciones vendía ropa o en almacenes, hacíamos chocolatinas con mi hermana, chocolates, y los vendíamos, o sea, buscando el tema económico. Cuando yo estoy graduándome del colegio y mirando qué voy a hacer de mi vida, no tenía claridad de qué estudiar, entra una llamada equivocada a la casa, preguntan por un muchacho y yo dije, no, aquí no vive, cuelgo el teléfono, cuando eso no había celular todavía, en el año 99 estoy hablando más o menos. Vuelve y llama a esa persona, dice, ven, perdóname, es que ahí vivía ese muchacho, Felipe, que es modelo, y yo le dije, mira, yo no conozco a ese muchacho, yo conozco al que vivía aquí antes, y no se llamaba Felipe. Me dice que es un fotógrafo de modelos. Yo le dije que amigos míos decían que yo servía para modelo, entonces, conclusión, me dice que trabaja con una agencia, que si quiere me toma unas fotos para presentarlas en esa agencia de modelos, me toma las fotos, me contratan como modelo, empiezo a ganar de lo que no había en la casa, empiezo yo a ver un camino que se abría, decido graduarme del colegio ese mismo año y irme para Bogotá, que es la capital de Colombia para los que no lo saben, y me vengo a vivir en el año 2000 a Bogotá.
En el año 2000 pues llego, duro 2 meses sin trabajo y me logro meter en el medio del modelaje. La verdad busqué el modelaje por dinero, por opción de dinero. Sí, que no, No me no fue gustaba, por lo disfruté. aprobación. Porque, no había pasión, no era que me creyera bonito, no nada de esas cosas. Es porque yo veía una opción de dinero. Obviamente, cuando tú entras a formar parte de algún gremio ya, pues uno se empieza a untar El ego, la vanidad. de todo lo que hay en el gremio. ¿Sí? Como dicen por ahí, el que con lobos anda, aullar aprende. Hay un dicho que dice acá, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, entonces pasa el tiempo y este hombre ya no era tan tímido. Este hombre empieza a salir a fiestas porque el gremio del modelaje, pues es un gremio que trae estas cosas. Las mujeres, empiezo ya a tener un tema más con mujeres. Mi sexualidad la pierdo, como les conté, mi virginidad, como a los 15 16 años, que yo lo considerara así, porque más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Y empiezo a perder el valor de la mujer. Yo en ese momento no me daba cuenta que yo estaba perdiendo el valor de lo que era una mujer de verdad, del respeto, cero Dios. O sea, mi mamá hizo su tarea, pero uno se quiere ir de la casa y que no le digan nada y menos cosas de Dios, que no le obliguen a ir a misa, que no le hagan. Entonces, claro, yo llego a un gremio donde empiezo a salir en revistas de las famosas de Colombia, donde me empiezo a codear con las mujeres, las modelos reconocidas, con las reinas del certamen nacional de belleza. Entonces uno empieza a untarse de todo eso y a ganar dinero. Empezó a ganar dinero, entonces, bueno, pasa, no sé, unos meses y en un casting del modelaje, eso es como la entrevista de trabajo para los que no lo saben, en un casting de modelaje nos conocemos con Ana María. Nosotros no nos caemos nada bien, nos caemos gordos, no sé cómo se dirá en México. Nosotros vivimos 3 años en México, para que sepas, y ya vamos para allá. Y nos caemos mal porque, bueno, eso le caía más bonito a ella, entonces ella les va a contar de ahí hasta allá. Pero nuestra primera impresión el uno del otro, ninguno le cayó bien al otro. Bueno, un génesis muy diferente al de mi esposo. Eh, pues soy hija del primer matrimonio de mi mamá, pero mi mamá rehace su vida con otra persona que para mí hoy actualmente es mi papá. Un hombre que jamás lo vi llegar después de las 6 de la tarde, ni borracho, ni faltarle el respeto a mi mamá, ni mucho menos decirme que no era su hija. Tengo otros dos hermanos, una hermana y un hermano. Un hombre muy trabajador, una mamá pues que intentó inculcarnos la fe a su manera, porque pues cuando uno empieza ya en esta etapa de padres a entender el génesis de los papás de uno, ¿no? A querer investigar qué pasó en esa historia de ellos. Entonces, pues mi mamá nos dio lo que ella podía darnos, ¿no? Entonces, pues nos bautiza y nos hace hacer la primera comunión, más por un evento social que formarnos en una fe católica. Mi mamá en esa búsqueda de Dios, pues estuvo con todos nuestros hermanitos separados, evangélicos, cristianos, etcétera. Y pues duré muchos años en estas denominaciones y pues tristemente jamás estuve el Santo Rosario, ni la Virgen María, ni la confesión, ni la Eucaristía. Simplemente íbamos a un culto el domingo y hasta ahí. Un culto que mi papá nunca estuvo de acuerdo y jamás nos acompañó, ¿sí? Eh, y bueno, llega una etapa, puedo decir que tengo unos bonitos recuerdos de niñez, mis papás son diseñadores de modas. Eh, a la edad de 15 años se me entra la loca idea de estudiar modelaje, aunque mis papás eran diseñadores, pero no les gustaba la idea que entrara a ese mundo. Fue tanto mi persistencia e insistencia en el tema que logramos que entré a una escuela y de ahí se me empieza a abrir un panorama muy diferente a lo que pensaba. Siempre me había gustado lo artístico, pintar, bailar, cantar. Entonces, en donde pues cuando entras a este gremio te muestran que ni existe ni el pudor ni la modestia, porque a la desnudez le llaman arte, ¿sí? Tú te cambias delante de cualquier persona, salir sin ropa interior en unas fotos no está mal, todo es arte. Entonces, bueno, empiezo en este caminar, termino mi colegiatura y decido estudiar licenciatura en Artes Plásticas y Diseño de Modas. Estoy en mi primer semestre y entro a un concurso de modelaje, me lo gano y me voy para Ciudad de México a participar representando a Colombia en un concurso de modelaje. Ahí se me abre otro panorama de todo. Mi vida sexual activa empieza a los 16 años porque para mis papás lo más importante era cuidarme de un embarazo. Me hablan de una sexualidad abierta, muy amigos, eh, donde pues como Eran si al corazón liberales. se... Sí, exacto, exacto. Donde como si al corazón se le pudiera poner un preservativo al alma, ¿sí? Entonces, pues bueno, empieza mi vida sexual activa a los 16, en mi primer noviazgo. De ahí, estando en Ciudad de México, estoy 6 meses, empiezo a trabajar, veo un panorama económico a otro nivel y regreso a Colombia porque pues lastimosamente en ese entonces me fui con
un compañero, que era mi novio, que también sabía ganar el concurso de modelaje, un hombre de esas relaciones que hoy dicen los jóvenes tóxicas, un hombre celoso, enfermo, aunque era modelo, eh, no le gustaba que me cambiara delante de nadie, bueno, de dejarme encerrada en el apartamento, de muchas cosas feas. Entonces decido regresarme para Colombia y pospongo mis estudios, porque como veo la posibilidad de entrada económica mucho mejor, dije, después estudio. Y durante ese regresar a Colombia, me encuentro a Juan en un casting. ¿Qué pasaba? Ya en ese entonces teníamos ya casi vamos a cumplir 20 años. Yo ya Somos de, tenía 20 años. sí, somos de del mismo modelo 80. Y pues yo ya llevaba un recorrido más en el mundo del modelaje que Juan. Juan estaba como recién llegado. Entonces yo ya sabía lo que realmente los hombres del medio quieren contigo. ¿Sí? Pasar la noche, nada, relaciones serias, etcétera. Y como él era una persona tímida, pasaba como por odioso, como por creído, como... Yo no hablaba, miren, yo era tan tímido que a mí las niñas del colegio, de la escuela, me sacaban a bailar y yo no sabía bailar. Me mandaban cartas y cuando yo veía que esa niña que me mandó la carta venía de frente, yo me iba por otro lado para no encontrármela. Yo a las mujeres les tenía, pues no miedo, pero no sabía qué decirles. Imaginen el gremio que me empiezo a meter. Wow. Sí, entonces, pues bueno, la primera impresión, lo que yo le digo a muchas personas, todo lo que uno ve en redes sociales, en el mundo del modelaje, lo artístico, entonces, lastimosamente son máscaras, son fachadas, realmente no conocemos a la persona interior, al ser, porque simplemente intentamos encajar o aparentar lo que no somos. Entonces, bueno, no sabíamos cuáles eran los planes del Señor, terminamos yendo un viaje juntos a dictar un taller de pasarela, y en ese viaje el Señor permite conocer al verdadero Juan Pablo y presentarse a la verdadera Ana María. Y quedé flechada, porque empecé a ver un hombre que pues físicamente es muy guapo, pero me encantaba lo que veía por dentro. Sencillo, súper respetuoso. Fue un viaje, un fin de semana que hubiera podido aprovechar para mil cosas. Me dijo que tenía su novia, salimos a bailar, a mil cosas, y ni siquiera una acogida de manos ni beso, y eso que empezamos a sentir una química muy especial en ese viaje. Perdón. Entonces, bueno, terminamos el viaje, yo quedé más flechada, yo decía, Dios mío, no puedo seguir ahí como alimentando esas maripositas en mi estómago porque él tiene su novia. En eso era como muy respetuosa. Y pues bueno, se fueron dando cosas, seguimos viéndonos en eventos, en desfiles, en seguir hablándonos. Y pues bueno, sucede, para cortar eso, porque esto es una novela mal escrita por nosotros, que bendito sea el Señor, le escribe ahora él, o si no, imagínate. Y bueno, terminamos yendo a otro Bueno, viaje juntos. intentamos que la escriba él. Sí, sí, Y sí, no porque puede. muchas veces es uno soberbio y quiere uno seguir A veces escribiendo uno termina sacando al Señor sin querer. ¿Sí? de la historia. Pero bueno, nos suceden otras cosas chistosas. Terminamos ennoviados y empezamos a vivir un noviazgo del mundo. En ese noviazgo del mundo, por supuesto, estaba incluida pues nuestra sexualidad, la cual creíamos que estaba bien, donde supuestamente la estábamos pasando bien, estábamos haciendo las cosas bien. Y fueron 6 meses donde pues vivimos una vida, entre comillas, del mundo bien. Y Pues vivíamos juntos, todo lo que supuestamente no está mal, vivíamos en mi casa, en la casa de ella, eso obviamente permitía una sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eran libres. libres, exacto. Y creímos que no le hacíamos daño a nadie, ni nada, bueno, todo lo que sabrás que nos pasa cuando no invitamos a Dios. Sí, exacto. Cuando no hacemos las cosas en el orden que deben ser. Bueno, y durante este tiempo se nos presenta otra vez la oportunidad de ir a México con otra agencia. Juan presenta casting por primera vez, nos eligen a los dos con otros compañeros, pero a Juan se le presenta otra oportunidad al tiempo y tiene que tomar la decisión si se va a México conmigo o se queda aquí en Colombia. Yo me voy a volver un poquitico la historia para llegar a este punto de Ana María. ¿Qué empieza a pasar cuando nos hacemos novios con Ana María? En el momento que yo estoy terminando la relación con la novia antes de Ana María, yo participé pues como modelo en una novela muy famosa que llamaba Betty la Fea. En esa novela Betty la Fea, grabando unas partecitas, ni siquiera actorales como modelo, al final de la novela me ponen a esperar en el canal RCN, y en el segundo día de espera para grabar esos pedazos pasa el director de casting del canal y me dice que si quiero presentar un casting para una novela que se llamaba Francisco el Matemático, que fue también como famosa, como un poquito famosa aquí en Colombia. Entonces yo dije, sí, yo presento el casting, pero ese sí, calcula, tímido, jamás estudié actuación, nunca hice una obra de teatro en el colegio, o sea, todos los componentes que le hemos contado,
para un casting para televisión, ni siquiera para teatro, ¿no? Televisión. Bueno, conclusión, presento el casting y me escogen para la novela. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Yo estoy en esa novela como unos 5 meses. eh, y esto se une con el momento que Ana María estaba contando del casting para irnos a México como modelos. A mí me sale en ese instante poder participar en una de las novelas más famosas que ha tenido Colombia durante muchos años, que duró 16 años, se llamaba Padres e Hijos, y me dicen, listo, quedaste para un personaje protagónico en esta novela. Entonces era o irme para México como modelo o quedarme en Colombia como actor. A mí honestamente el modelaje, como les dije, pues, Uy, eh, pero a mí en la televisión sí me enganchó. Entonces yo dije, no, yo me quedo y sigo acá. ¿Qué pasó? Pues dijimos eso de lejos, relación de lejos, no pasa nada. Entonces terminamos, entre comillas, la relación, porque pues ella, ya que estás acá, dilo, que si quedamos de lejos, seguíamos la relación de lejos, ¿qué pasaba? Ah, no. Pues yo tenía muy claro que Juan todavía era un niño de su casa. Yo le digo pueblerino no por el hecho de estar en un pueblo, sino inocente, que le faltaba vivir mundo. Yo de cierta manera ya había dado un pasito más adelante. Y yo sabía que si le llegaba la fama, pues se iba a comer medio mundo y yo no quería estar ahí para que me hicieran daño. ¿Lo sabías o lo sospechabas? No, yo lo sentí en mi corazón. Entonces decidimos pues seguir una amistad y cada uno es pues en sus proyectos de vida, pero igual siempre tuvimos contacto, siempre. Entonces ella se va para México, yo me quedo participando en esa telenovela y llega la fama a mi vida, porque pues era la novela de tradición de 15, 16 años, imagínate eso Todo al mundo la aire, veía. entonces eso lo veía muchísima gente. Y en un año, pues ya o sea, me conocía prácticamente todo el país. O sea, es una cosa impresionante wow. porque pues es que te digo, la novela no sé en México qué novela de tradición, pero era un programa de tradición y me cambia la vida. Yo digo, aquí se llaman arepas, en México se llamarán tortillas, es como darle la vuelta a una tortilla. Mi vida cambia así. O sea, yo era así y de un momento a otro, ¡pum! Dejé casi de ser esa persona, empieza a caer dinero a mi vida, empiezo a poderme comprar mi primer carro, que yo veía comprarme un carro así sea el más barato, lejísimos, porque pues imagínate la situación económica de mi casa Imagen de y ropa, comerciales, etcétera. todo. Me llevaban a ciudades y yo llenaba plazas de toros por verme a mí. O sea, una cosa que llegó a la fama. Pues no sé si la más grande, pero una fama muy importante, pues porque eso pasó en 3 meses. En tres Tres meses yo ya meses. estaba viajando por todo Colombia y bueno. Entonces, ahí sí empiezo yo sin querer, porque eso me di cuenta después, a llenarme yo de un ego y de una cosa que yo creí que no era una persona diferente, pero cuando pues me salí, ya me adelanté un poquitico para contarles qué era lo que pasaba. Sí, sí estaba muy lleno de ciertas cosas. Por ejemplo, de las cosas más duras que pasaron fue mi vida sexual se volvió muy loca. Se volvió terriblemente desordenada. Es Mi vida, chunga. claro, claro, porque es que era el galán del momento y todas quieren estar con el galán del momento. Wow. Dejémonos y así funciona, Ujú. ¿sí? Entonces, gracias a Dios en ese entonces no había ni Instagram ni todas estas cosas, porque si así fue difícil lo que les vamos a contar ahora, ¿Cómo hubiera sido en esa época? imagínense cómo hubiera sido en esa época. Entonces, pues claro, llega la fama y yo empiezo a decirle a todos, sí, venga, sí, mujeres, casi que todos los fines de semana una mujer diferente, como muy así desordenado, empiezan todas las revistas, empiezan todos los programas, empieza ese escalamiento. Y bueno, nunca perdimos el contacto con Ana María, pero a mí me empieza a pasar otra cosa. Yo me empiezo a sentir vacío y yo siempre quería tener una compañera, una novia para compartir cosas. A mí no me gustaba estar cambiando y cambiando y cambiando de mujer. O sea, gracias a Dios, porque si no hubiera sido así, Peor. mejor dicho, si estoy reparando todo lo que hice sexualmente, imagínense, entonces yo no hubiera tenido esa poquita conciencia, hubiera sido tenaz. Entonces, fueron tantas las mujeres que pasaron por mi vida en un tiempo que yo empiezo a sentirme vacío y empiezo a extrañarla más a ella. Y empiezo a decir, pero es que conseguir una mujer que valga la pena, eso va a ser muy difícil, porque yo me empiezo a sentir utilizado sexualmente. Curiosamente, pasa eso. Sí, yo creo que algún hombre que dirá, "Este, ¿cómo dice eso?". Pero es que ya cuando llega un exceso de cualquier cosa, pues un exceso aburre, un exceso ya no es sano. Entonces, claro, mi exceso fue tal.
que yo ya me sentía utilizado y me sentía un bicho y obviamente vi a la mujer, o sea, aquí no me estoy dando de víctima porque yo también buscaba y Sí, todo. Bueno, claro. pasa el tiempo así, pasan unas caídas en el medio artístico, me pasó la factura también el no haber tenido una preparación. Conclusión, cada vez que Ana María también venía de vacaciones de México a Colombia, era inevitable que estuviéramos juntos. Em, Pasan 2 años y medio más o menos en que pues había contacto, pero ella tenía su vida allá, tenía su pareja inclusive, y yo aquí haciendo mi vida, en que yo era tanto que la añoraba a ella que decido irme para México, renunciar a todo. Televisa me había hecho una propuesta a mí eh, con otra novela que iba a empezar ahí y yo dije no porque pues era una novela con Telemundo y yo dije pues y Televisa era presentar programa de música. Pero entonces, eso no viene al caso, pero para que entiendan, yo dije, bueno, renuncio aquí a Colombia y ya me habían hecho una propuesta en México. Entonces, nada difícil que yo llegue a México y me abran las puertas. O sea, yo vi todo fácil porque Porque todo llegó fácil, yo entre describo comillas. mi vida que yo no di pasos, sino brincos. Yo me brinqué etapas. Yo en un año ya era famoso. Cuando Sí. ¿Cuánto dura el proceso de alguien desde que estudia, Naturalmente, desde que hace porque teatro, desde que entra? Eso es un proceso normalmente más largo. Y yo en un año ya estaba, pues, entonces, claro, yo me fui con esa mentalidad, La suerte pasan del tal principiante. cual. Y no la aproveché, y no la aproveché porque no me lo creía, no tenías una madurez tampoco. no tenía una madurez de muchas maneras. Entonces, conclusión, después de como estar separados, ¿cuánto? Como 2 años. Sí. Como 2 años, tomo la decisión de irme para México. Llego a vivir donde un amigo en conjunto con Ana y allá empieza una historia de nuestras vidas diferente. Uy, a vivir esos excesos también de otra manera, de los cuales uno dice, no, no, nunca voy a estar ahí. Pues estos amigos eran de alto voltaje, no solamente porque tenían una situación económica grande, sino porque primero pues todos están o separados o etcétera. Y entonces pues ellos eran mucho mayores y pues nosotros éramos los muñequitos de mostrar. Y sobre todo pues con Juan era el que podía pescar las chicas para ellos. Entonces a nosotros nos encantaba la música electrónica, entonces te imaginarás el rumbo de las cosas que se fueron dando. Entonces estas fiestas de antros, y que yo le digo el inframundo, porque realmente es lo más oscuro, subterráneo, donde está permitido todos los excesos, donde pues por ningún lado hay luz, ¿no? Donde probamos drogas, empezamos a Sí, le caer en las abrimos puertas a drogas. las drogas. Todo lo que trae este No, tipo de fiestas y más en un nivel de, así. así, de que mañana alícense que nos vamos para Cancún 3 días de fiesta, de ese estilo de cosas. Pero ¿qué pasaba? Pero Pues yo además, sí, sí, perdón, además tú ya, Juan Pablo, lo traías pues ah, de tu papá. la dejes. Claro. Estaba la atadura. Y Es una el tema es herencia. que yo de niño le agarré fastidio al licor Sí. y yo por eso me demoré en tomar. No, eso se quedó ahí. Si no, Y pues viendo, no quieres repetir la historia. exactamente, pero me metí en la boca del lobo, me metí en la boca del lobo y pues bueno, ya están conociendo No, qué pasó, ¿no? Satanás es muy astuto, Ah, no, eso es muy total, ese sí es más astuto. Te va inteligente a que nosotros. llevar y te va a seducir. Es el gran seductor, por eso te Y pasó. seducirnos sin darnos cuenta claramente, ¿no? Porque a veces es muy directo, pero él busca por todo. Yo creo que primero pone la directa y si no cae uno, empieza sutil y paciente Muy y bueno, paciente. etcétera. Y por eso es que te necesitamos de Dios, porque va a ir a Satanás es una cosa que de verdad solo le puede con Dios. O sea, el que crea que puede con su propia fuerza ya lo cogió el mal ahí, Ya aprendí el año. le está dando vueltas. Entonces, Y bueno, y seguimos ahí metidos y sumergidos en este inframundo. yo no quería trabajar. Yo Porque me fui como modelo porque antes daban la visa del FM3 para México visa de trabajo. que era una visa de trabajo y me la dieron como modelo. Entonces a mí les decía el modelaje ya no me gustaba. Sin embargo, traté de hacer algunas cosas por tener algo de dinero, pero no me gustaba. O sea, Y aparte de todo, pues él venía de todos modos subido en una nubecita porque pues aquí en Colombia era el actor conocido, no sé qué. Y ya tenía que llegar a hacer casting como cualquier colombiano. Hacer fila, esperar, entonces ese tipo de cosas a eso chocaba con él. Yo igual seguía haciendo mi trabajo como cualquier modelo Ana normal, María sí estaba totalmente metida en el modelaje en México. mi O sea, trabajo.
Edecanías, creo que se llama el tema de estar con marcas en Desfiles, restaurantes, bueno, de todo, modelaje. de todo. O sea, ella Yo se trabajo movía, todos los ese era su días. mundo total. Yo ahí medio hice algunas edecanías, creo que se llaman, que era para tener algo de dinero, pero conclusión, yo no tenía necesidad porque pues los amigos tenían dinero, tenían casa, me dan carro, entonces yo era por tener algún dinero y yo estaba viviendo la vida loca, que no viví en excesos acá, pero allá sí. Entonces duramos como cuánto tiempo, como un año en ese plan. Mm. Y a mí me empieza a suceder algo, es que ya en ese entonces ya tenía 24 años pues pensaba a futuro, ¿qué va a pasar en mi futuro? Aunque mi futuro no era ni casarme ni tener hijos, pues yo quería un compañero que tuviéramos unas metas, un propósito, un proyecto. Y yo veía en Juan que en eso no pasaba. Yo veía en Juan Pablo todavía en la rumba, en la fiesta, en el ego, en las cosas. Y cuando yo llegaba a mi apartamento, yo decía, pero ¿qué pasa? Tengo todo lo que yo me había propuesto, ¿no? Viajar, trabajar, carro, todo, pero no era feliz. A mí me daban muchas ganas de llorar y yo no entendía por qué. Y lo único que le buscaba explicación, sin entender que era lo que me faltaba era Dios, era que no tenía un compañero que cumpliera ese requisito o que fuéramos afines en un proyecto de vida. Porque Ana María, digamos, vivió el modelaje bastante. Ella estuvo en China una temporada. O sea, era la típica modelo que viajaba para las temporadas o cosas así de modelaje Tanto así en que cuando ciudades. empezó a llegar a México todas estas marcas conocidas colombianas que solo contrataban modelos colombinas, yo hacía muchos desfiles de ropa interior y vestidos de baño. Siempre me había sentido a gusto con mi cuerpo, siempre, o sea, nunca pensé en quitarme, en ponerme, no sé qué, pero fue tanta la presión de mi trabajo decir, porque pues siempre había sido extremadamente delgada, pues era talla casi 4. Me decían, si te pones busto, pues vas a tener más trabajo en desfiles de ropa interior. Pues tanto fue la cosa que maquinó aquí que lo hice, me opero. Efectivamente se me triplicó el trabajo, ¿sí? Eh, y tristemente no entender que el Señor no se equivoca con la creación de nosotros, o sea, Él no hace una maquinita de Barbies igualitas todas, sino a todas nos diseña especial y nuestro cuerpo es el templo de Dios. O Hoy, todas estas reflexiones en Dios sí, no las todavía no, entendíamos. O no. sea, eso es porque ahorita entendemos. Entonces, cero reflexión en ese momento. O Sí, sea, aquí lo no, que bueno, importaba era el trabajo, el no. dinero y nada más. ¿Sí? Sino que lo hablamos de pronto porque muchas veces ven estos mundos así como wow, y no entienden que se paga un precio alto. Y creo que ya hoy en día es obvio porque Sí, muchas ya todo el mundo actrices, habla de eso. modelos salen hablando de eso. Obviamente después de que ya hicieron, cayeron, lo vivieron. Sí, bueno, así tristemente somos la mayoría que hasta que no tocamos fondo, Sí, pero salen hablando de eso. De hecho, yo creo que ibas a hablar del sí, tema del el síndrome de Asia. por los implantes de silicona que tengo el síndrome de Asia, que estamos esperando, si Dios nos lo permite este Sí, año, sí conocen que es el síndrome de Asia, sí. explantarme las prótesis, porque Es una enfermedad, explica un poquitico qué es el síndrome es de Asia. una enfermedad que ataca el sistema inmunológico. ¿Qué pasa? El cuerpo está tan perfectamente diseñado que él, al ver que hay un cuerpo extraño en el organismo, empieza a defenderse. Y estas bolsitas, aunque les quieran decir, porque eso ya lo han descubierto en Estados Unidos, tienen un montón de químicos que va intoxicando tu cuerpo hasta deteriorarlo de una manera brutal. Hay mujeres que han muerto de eso y no sabían Es su como los cuerpo. biopolímeros o todo Todo este lo que tipo de Sí, el cosas, botox, botox, todo eso. que cada vez Todo descubren que eso. primero te dicen que no te hace daño y después Mentira. tiempo después, bueno, ya claro eso que es te un hace secreto. daño. Y no entendemos la parte espiritual, ¿no? Porque estás agrediendo el templo de Dios, o sea, Además estás pierdes haciéndote gracias. exactamente. O sea, Y estamos pidiendo al Señor para podérselos explantar porque es más costoso explantarlos que Dárselos, ponerlos. ponérselos. Sí. ¿ustedes dónde viven? ¿En Medellín? No. No, Nosotros vivimos cerca a Bogotá, que es la de capital. capital, Ah, en un pueblo que se llama Cajicá. Cajicá. Sí. Bueno, Entonces, pues bueno, mira que el Señor nos ha permitido como que de todo esto pasado difícil de tomar nuestras propias decisiones, pues ir aceptando las consecuencias de esas malas decisiones. Bueno, te en ese pones gusto, momento me pongo bus, trabajas como loco. súper. Y de un tiempo para acá, bueno, llevo planificando desde los 16 años en ese momento cuánta basura hay en el mercado, ¿no? Pastillas, dispositivo, parche, inyección mensual. Lo importante era no quedar embarazada. Para mí lo más fácil fue ponerme la inyección mensual. Pues fue tanto tiempo utilizando este método anticonceptivo que mi cuerpo entra en colapso, me dan unas hemorragias terribles, me toca suspenderlo y me dice mi ginecóloga, vamos a parar por un momento y vamos a retomar otro método anticonceptivo. Yo decía, bueno, tengo 24 años, llevo mucho tiempo planificando, no va a pasar absolutamente nada. Y en un viaje de trabajo empiezan mis compañeras a hablar sobre, estuve embarazada, aborté, un montón de cosas que para mí me causaron impacto. Yo me quedé así como tocada, yo dije, wow. Me bajé ese día de la van del trabajo,
llegué al apartamento. Ah, bueno, era importante. Ajá. Siempre que me iba todos los fines de semana a trabajar, aquí el señor se quedaba de fiesta, rumba, amigos en el apartamento, etcétera. Que eso fue un Eso. detonante muy importante en la relación, porque eso fue matando el amor por mí y por Juan. Porque yo decía, o sea, ¿qué me espera con un hombre que no, o sea, su mundo se la pasa en eso, en pensar en con quién voy a pasar la noche, chévere, no sé. Entonces, ¿Tú yo pensabas con ya, quién va a pasar la noche? ¿Con bueno, quién voy a rumbear? bueno, los amigos se van a meter a la casa. Ah, Entonces, sí, porque en ese momento todavía el tema de la infidelidad tampoco estaba en mi cabeza. Eh, entonces, yo ya estaba, en ya, ese momento ella venía a terminar claro, conmigo la relación. exacto. Yo ya no quería nada más con él, nada más con él. Pero decido comprarme una prueba de embarazo, llegar al apartamento, encuentro lo que les estoy diciendo en el apartamento, me hago la prueba de embarazo, ya me había hecho 1000 pruebas de embarazo en mi vida, en ese entonces, en ese caminar de esa vida sexual activa, y esta prueba de embarazo salió positiva. Yo no sentí que se me acababa el mundo. Yo dije, un hijo no, mi cuerpo, mi trabajo, él no trabaja, era 6 meses de mi cirugía, estoy en el mejor momento de mi trabajo, no, no y no. Salí del baño, él ve la prueba de embarazo y me dice, eh, yo sí quiero ser papá. Y yo lo miré con cara de, le dije, como si él fuera que fuera a poner el cuerito. Dije, no. Eh, en nuestras conversaciones de noviazgo sí siempre me había hablado de que él quería ser un papá joven. Eso sí siempre me lo había dicho. Claro, porque yo crecí con las ganas con mi papá yo no lo sentí presente. Mi mamá dice que mi papá sí jugaba conmigo, pero yo no me acuerdo. Si jugaba conmigo era cuando yo no tenía uso de razón. Y como con mi hermana crecimos en esa distancia, sobre todo en la época de la niñez, que yo creo que es donde uno También. pues hace así como estrechas esos lazos. Entonces yo siempre pues le dije algún día a mi mamá que quería tener un hermanito o algo. Entonces como no se pudo, pues siempre Estaba también dije, contento. quiero ser papá joven. Exacto. Entonces, bueno, yo lo único que hice en ese momento de crisis, de que se me acababa el mundo, llamé a una amiga, ella en ese momento pues ya había pasado por 2 abortos en su vida, le cuento mi situación, me dice, mira, Ana, tienes que hacerte una prueba de sangre rápido para saber cuántas semanas tienes y así poder tomar una decisión. Y en unos minutos se queda en silencio y me dice, pero ¿sabes qué? Un hijo es una bendición. Porque en ese momento de su vida ella quería ser mamá y ya no podía. Entonces yo cuelgo el Mandaste teléfono. el mensaje a través de la amiga que había abortado, ¿no? O sea, Sí. Pero pues en ese entonces yo todavía no seguía viendo luces. Yo estaba en mi mundo oscuro, de mi angustia, de, bueno, de que el regalo que Dios me había dado era un problema gravísimo. Bueno, claro, porque pues eh, no puedes seguir ganando plata, que sí, era mi lo que uno cuerpo, estaba programado. exacto. Entonces llamo a mi mamá, no le alcanzo a contar a mi mamá cuando llega y me dice, ni se le vaya a ocurrir hacer lo que usted está pensando. Órale. Espere que llegue el lunes, Sí, no se le hace terminaba de contar y ya supo que le iba a contar que contestó eso. se hace una prueba de sangre y hablamos. Pues de ahí al lunes se me hizo eterno, fuimos a hacernos la prueba de sangre, uno todavía creyendo que no, que la prueba salió dañada, en fin, etcétera. Sale la prueba, reembarazados, nos hacen una ecografía y en esa ecografía vemos un frijolito con un ojito. Yo en ese momento dije, no, ya no puedo hacer lo que estoy pensando, ya me metí como dicen las patas, ya no hay nada más que hacer. Salimos de ahí, Juan feliz, feliz, gritándole al mundo entero que iba a ser papá, llamando a sus amigos de Colombia. Él estaba feliz. Yo la verdad iba en un velorio brutal en el carro porque yo lo único que pensaba era qué va a pasar en 2 meses, en 5 meses, en un año, en 10 años, o sea, el trabajo, el dinero, quién va a trabajar, etcétera. Trabajé hasta los 5 meses haciendo desfiles de ropa interior y vestidos de baño, Wow. lo que pude hacer y hasta que se notó la barriguita, hasta ahí llegó el trabajo. Se acaba la plata. Aparte que vivíamos a un Bueno, ritmo, y aparte del amigo donde llegamos a vivir, se regresa con se regresaba a Colombia y vivíamos en una zona, Interlomas. Interlomas, que es una zona como el DF costosa. Entonces, pues el amigo dijo, listo, yo les dejo el apartamento, pero pues ustedes paguen las cosas, ¿no? Ah, Pues, Había que ajá, pagar renta. imagínate, solo la administración, no sé cómo se le dice allá, sí, lo es la portería y Mantenimiento. los que hacen sí. el mantenimiento eran como $250 más o menos. Imagínate cuánto costaba el apartamento, el arriendo. Entonces, no, pues vámonos para Colombia porque no hay nada. Nos vamos a despedir de uno de esos amigos y nos dicen, pinches colombianos, no, ¿cómo se van a ir si ese chamaco nace y les dan los papeles? Quédense, ¿no? Pero pues que no tenemos trabajo, ¿qué hacemos? No, yo voy a abrir una discoteca
y tú me trabajas allá y entonces hacemos el canje del parto, porque la otra era que averiguamos y el parto en una clínica de estrato medio costaba $3.000. No me acuerdo, Tres pero mil, era, era una $3.000. cosa, $3.000, porque en la Los Ángeles, creo que se llama la clínica, la clínica, costaba como $8.000 o diez mil no me acuerdo, dólares. es una cosa Era así. una cosa así. Entonces, y se van para otro apartamento que yo tengo. Entonces, pues nada, aceptamos, definitivamente. Ah, Pues porque yo le hago imagínate, la pregunta, porque como yo llevaba viviendo más tiempo en México, él después llevaba más poco y le digo, bueno, pero ¿te quieres regresar? Y me dice, no, porque yo en el fondo sabía que regresarse era llegar por la puerta de atrás. No había hecho todavía nada laboralmente, regresar a Colombia, hay otro no. paréntesis. Lo único positivo que hice en todo este tiempo fue que me Así, puse a estudiar actuación ¿no es? en Casa Azul, en Argos. En Argos. Estuve estudiando allá, haciendo talleres. Eso fue Ahí, lo único. ahí me di cuenta que realmente no había sido una, o sea, que la actuación había llegado Una equivocada en su coincidencia. vida. Realmente eso era lo que lo apasionaba. Yo lo veía él estudiando, entregado, emocionado, lo felicitaban en sus clases. Yo decía, entonces realmente es su vocación. Pero pues su mamá no lo pudo descubrir porque pues lastimosamente su mamá estuvo todo el tiempo trabajando, tratando de sacar la familia adelante. No hubo como ese acompañamiento de poder mirar cuáles eran los talentos de él. Entonces realmente era su vocación. Porque yo pensé que eso lo había tomado por el ego de que soy guapo, conocido, etcétera, todo lo que implica estar en la Conclusión, televisión. aceptamos la propuesta del amigo. Imagínate yo administrar una discoteca cuando, o sea, me iba más o menos a administrar lo que a mí me arrastraba, ¿no? Pero bueno, no administrar desde la parte gerencial, sino desde la parte como social. De los Ese era mi invitados y rol, eso. ¿no? Entonces, listo, aceptamos eso, nos vamos a un apartamentico, de estar viviendo allá para un apartamento de 40 metros cuadrados Antes en un viviendo en primer playa piso. alta, ir a vivir a playa baja. Donde vivíamos había piscina, Sí, sí, cancha sí. de squash, Ay, pues gimnasio. tú sabes, Interlomas, eso es, pues no sé si todavía será guau, pero era guau en su Sí, momento. Y nos mandan para un apartamentico, un primer piso, Que no tiene ascensor. como de unos 50 años de construido, donde el cuarto de lavar era en el quinto piso, no había ascensor y Sí. tocaba subir caminando con la ropa. No me estoy quejando, pero es para que vieran el paralelo de lo que estábamos a A lo lo que que nos empezamos a vivir, ¿no? Entonces, listo, empezamos y así. vino mal acostumbrado porque era el restaurante de Claro. moda, el carro, el último carro, o sea, tener que renunciar a todo porque ya no teníamos cómo Eso no es sostener. sencillo. Cuando uno está montado en la película de la fama, entonces esas cosas pegan duro. Sí, y pues eso lo entenderá la gente que de pronto Lo ha puedo estado vivir. y ha tenido con los que tienen dinero y les tocó subirse en un bus, en un pecero, como dicen allá en Que México. pestañina de Chanel, que brillo de Christian Dior, que claro. bolso de Louis Vuitton, nada de eso se podía. Entonces, listo, nace nuestro hijo, Juan Ángel, y pues empieza un cambio de vida, en mí no tan marcado, honestamente no tan marcado, pero sí empieza como a haber una conciencia un poquito diferente. Ana María sí creo que un cambio bastante importante de una vez, porque obviamente, pues imagínate los 9 meses que el Señor permite. El bebé nace en México, nuestro hijo mayor es mexicano, en un ambiente, pues digamos, bonito, tuvo que ser cesárea, no dilató a Ana María lo suficiente. Nace este muchacho con música de Juan Gabriel de fondo en la cesárea, ya yo entré y lo grabé, me dejaron entrar, fue dentro de lo que cabe muy bonito. Bonito. Listo, entramos en la dinámica de ser papás. Yo ya le bajé un poco al tema de la fiesta, un poco, ya no era tanto, Pero igual sí. pero también me empezó a pasar algo, me agarro del vicio de la marihuana. Me agarro del vicio de la marihuana porque pues el combo de amigos, el grupo de amigos con que yo andaba, andaban en eso. No, pero Y ahí además la import- trabajabas en una Sí, discoteca. o sea, todo estaba dado para que yo no estuviera aquí con ustedes, si fuera un drogadito o estuviera muerto, punto. sí, ¿Sí me sí, 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 entiendes? sí, exacto. Pero bueno, para allá A vamos. ver, La perdón, misericordia del Señor. para los que están entrando a live, estamos aquí Sí. con un Ay, no podemos matrimonio ver qué que están estaba escribiendo. Ni siquiera podemos ver en quién el está. fango, ¿sí? Sí. Estaba muy, muy mal y Dios se les presentó y reconstruyó su matrimonio y ahí van, Así ya. es. O Ahí sea, es vamos en. un testimonio precioso, por favor, quédense. Va, ya. Creo que se quedó congelada lo de la pantalla, o no sé si Sí, pusiste porque lo no de podemos ver los los comentarios. comentarios Ah, y eso se quedó pausado. Entonces, bueno, para seguir. Entonces entramos en la dinámica de ser papás. Empieza en mí por lo menos como a crecer una pequeña, como que lo dije ahorita, Una una conciencia, conciencia un poquito un diferente. despertar. Pero tenía ese tema del vicio de la marihuana, fumaba todos los días marihuana. Quedamos en embarazo de nuestro segundo hijo, Juan Sebastián. Ahí rapidito.
Este, Bueno, es bueno aclarar también ahí eh, que ese hijo no planeado, no deseado, el Señor sí tenía un plan, era deseado y tenía un propósito muy grande. Y como el nombre que le pusimos Juan Ángel, pues fue un ángel que llegó a salvar esta historia porque claramente era que si no hubiera ese embarazo, nosotros no estaríamos y juntos. eso se ha repetido durante nuestra vida juntos. Dios nos ha mandado, ya les decimos cuántos hijos tenemos para los que no lo saben, por medio de cada hijo que Dios nos ha mandado, de verdad, en unos más que en otros hemos visto claras las señales de Dios. Es impresionante, porque si Juan Ángel no hubiera llegado, No estaremos juntos. ella venía a terminar conmigo en ese momento. Es que venía, si no es por el bebé, ya seguramente no estuviéramos juntos, ¿no? Entonces, bueno, quedamos en el embarazo de Juan Sebastián, nuestro segundo hijo. Yo sigo estudiando, sigo trabajando ahí en la discoteca, habría otras opciones de trabajo. Inclusive en México no se dieron Se las pasó. cosas. Bueno, yo creo que... No, está bien, Ya, mira. ¿Te ya, pausaste? ya, ¿Nos ya. Ah, ya, pausamos nosotros? sí. Ah, ok. Em, entonces, nada, seguimos como navegando en este tiempo. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a crecer una necesidad como de devolvernos para Colombia, sobre todo en mí, porque yo ya añoraba estar en televisión. A mí me gustaba la televisión. En estas clases me empezó a dar cuenta que me gustaba. Así no fuera el mejor, así no fuera, pero había algo que crecía. Entonces, pero aquí sí está bien. Sí, Eh, voy a conectar mis datos. Pasa el tiempo, decidimos dejar todo en México y antes de que naciera Juan Sebastián en el año 2006, nos devolvemos para Colombia. Un cambio de vida muy grande. Ana María en ese momento no quería devolverse para Colombia. ¿Por qué no te querías devolver para Colombia? Bueno, no me quería devolver para Colombia porque en el sentir de mi corazón estaba de que, pues allá era Juan Pablo Obregón, no era el actor conocido ni el famoso, ni estaban sus amigos de soltería. Regresar a Colombia era regresar a que el mundo que él le había dejado, ¿sí? A eso le tenía muchísimo miedo. Entonces, pero sabía que con dos niños en otro país y él en el sentir que ella quería regresarse, pues no teníamos más nada que hacer. Entonces, bueno, tomamos la decisión de regresarnos a Colombia con una barriga de 7 meses y medio, casi no me dejan montar en el avión, un bebé de 1 año, con un montón de maletas, de un montón de cosas. Ay, no, es que nos acordamos y decimos definitivamente unos indios hacen unas brutalidades. Nos venimos con 12 maletas, un televisor Listo. como de 60 12 pulgadas, maletas. una barriga de 7 meses y un bebé. Wow. A vivir el primer infierno de mi vida. Llegamos a vivir a casa de mis papás porque pues ellos nos abren las puertas. Mis papás siempre han estado en una situación económica muy bien y ellos fueron los primeros siempre en pensar que lo mejor era regresarnos, ¿sí? Entonces pues llegamos a la casa de vivir a ellos. Muy inteligentemente la plata que traíamos ahorrada la compramos en un carro nuevo a cuotas porque teníamos que seguir aparentando ese estilo de vida. Eso era lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? Pues efectivamente empieza a suceder que mi esposo empieza otra vez con sus amigos de fiesta, a salir de soltería, a llegar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana. Nace nuestro segundo hijito con un problema de salud, me tienen que hacer la segunda cesárea, un problema respiratorio, nos lo dejan hospitalizado 11 días. Entro yo en una depresión postparto brutal porque pues pesaba 80 kilos en el momento que me hacen la cesárea, retuve muchos líquidos, él de fiesta con sus compañeras de trabajo divinas, yo me miraba al espejo y me veía fea, con 3 barrigas colgando, con un niño con oxígeno en la casa, con otro grande, y pues tratando de aparentar en mi casa que todo estaba bien. Entonces empezamos a vivir una vida de empezar a maltratarnos con las palabras, a llegar a maltratarnos una vez físicamente que mi papá tuvo que intervenir. O sea, empezamos a hacer esas cosas que jamás pensamos por las que íbamos a pasar, porque la situación nos empezó a acorralar y a llevarnos a eso. Aparte de eso, terminamos casándonos por el civil, porque para mí el sacramento del matrimonio, o para nosotros el sacramento del matrimonio era botar la casa por la ventana. Entonces, como no teníamos la plata para cumplir el sueño de botar la casa por la ventana, pues entonces lo pospusimos, aunque Juan antes de venirnos de México me había propuesto matrimonio, terminamos casándonos por lo civil, y hoy entendemos que eso y nada es la misma cosa, porque pues en esa relación Dios no estaba, no ocupaba el primer lugar.
Y a los días de casarnos por el civil, mi suegra viene a quedarse unos días con nosotros y mi suegra se da cuenta que Juan no tiene puesta la argolla del matrimonio. Mi confianza en él era absoluta. Nunca descolgarle el teléfono, O nunca sea, tú deshacerlo. no pensabas que te No, fuera infiel. nunca. Nunca porque nuestra relación fue muy abierta. Nuestra relación fue en la parte íntima de contarnos todo, de tratar de complacerlo en sus fantasías, en mil cosas que uno cree que eso te da a ti la confianza de que tener el sartén por el mango. Gran mentira. Eh, Donde él ya se había comido medio mundo y el que quería ser papá era él. El que se quería casar era él. Entonces, jamás entró en mi cabeza la El infidelidad. comido medio mundo, no sé si lo entiendes, que mi esposita se emociona y se olvida que tú eres de México y que con mucha gente también. Es como que ha De estado pronto, muchísimas sexualmente con mujeres. muchas mujeres. No, Sí lo Sí, entendió. sí lo entiendes. entendimos. Excelente. Entonces, eh, cuando mi suegra dice que no tiene la argolla, eso fue un shift, como un despertar de mi conciencia y empezar a atar caos, porque una vez se metió a bañar, sonó su celular, yo lo contesté y me contestó una vieja toda grosera, pásamelo. Una mujer. Una mujer, sí, una vieja, porque aquí le decimos mujeres, sí. Una mujer, de que contestaba últimamente el teléfono y ya no lo hacía al lado mío, sino que se iba al otro lado, pero yo nunca le vi eso nada malo, de que los días que salía de fiestas con sus amigos y llegaba tarde, nunca tampoco le vi lo malo. Pues empezó toda esa duda y esa angustia en mí, y a los días él llega con unas rosas a mi casa. Él siempre ha sido muy detallista, pero esas rosas me parecieron muy extrañas y me dice, necesito hablar contigo. Y mientras él empieza a contarme todo lo que me tiene que contar, pues como Dios no ocupaba el primer lugar, adivinen quién estaba ahí, pues mi pareja. Y cuando él me cuenta que esa noche pasa esta infidelidad, ¡pa! Se cae y se parte en mil pedacitos. La confianza, eh, todo, porque a él, él sale esa noche, se toma sus tragos, termina en la casa con la muchacha que consiguió allá en el sitio donde estaba y deja la argolla en la casa de esta muchacha y no se lo quería devolver. Aparte de cachón bruto. Te cacho. Ella tiene más señal que nosotros. Sí. ¿Qué? No, Sí va a quedar grabado, ¿eh? En YouTube va a quedar sí. grabado y queda grabado también en Instagram. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues él creía que por tener la valentía de contarme su infidelidad, eso iba a Ibas ser a un perdonar. tronar de dedos el perdón. Porque él me decía, ¿qué hombre es capaz de contarle a su pareja que le fue infiel? Nadie. No me lo hubieras podido descubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no fue así un tronar de dedos. La verdad ahí se quebró absolutamente todo. Yo ya, si él se demoraba un rato, mi cabeza empezaba a maquinar en dónde está, con quién está. O sea, una cosa terrible, terrible. Fue tanto la crisis que pues mi suegra preocupada por la situación nos dice, no, usted ya tiene que independizarse y vivir solitos en su casa. Nos ayuda a sacar la casita donde vivimos actualmente, pero pues nuestra situación seguía empeorando. ¿Qué sucedía? Mientras Juan tenía trabajo y estaba el dinero, pues se anestesiaba un poquito la situación, pero apenas se acababa el dinero y entrábamos en crisis otra vez, pues salían todos estos monstruos y todas estas heridas en tiempo presente. Porque ¿qué sucede? Uno puede perdonar de palabra, pero si no se sana y se hace un proceso de sanación en tu corazón, Ahí esa queda una herida va a estar herida. siempre en tiempo presente, como si te lo hubieran hecho en ese mismo instante. Entonces yo volvía y le sacaba a relucir su infidelidad y le restregaba todo y todo, bueno, etcétera. Entonces esto se convirtió en un Tiernito. exacto, Sí, en una constante. espantoso. Y en una bola de nieve. Así que fue creciendo porque las peleas eran constantes. Empecé entonces yo a sentirme mal porque yo decía, no, pues me es infiel porque estoy fea, porque ya tengo 2 hijos, porque ya no salgo con él. Entonces empecé a meterme en la cabeza que no. Empecé a hacer ejercicio, a estar en forma otra vez. Conseguimos una persona para que nos cuidara a los niños. Entonces yo ya salía de fiesta con él, tratando de complacerlo en otras cosas. Buscamos terapia sexual, terapia de todo. Empezamos a buscar en todos lados menos en la Iglesia Católica. Así de simple. Ayuda en todos lados, que hasta temas de swingers pensamos en hacer. Gracias a Dios no lo hicimos, pero lo pensamos, terapias sexuales. Yo me volví vegetariano y vegano 6 meses de un momento a otro, porque que a un amigo le funcionaba y que estaba bien, yo decía, es por ahí. Entonces dejé el tema fue porque me empecé a rayar de una manera diferente. O sea, como la solución se estaba convirtiendo como en un problema. Entonces,
bueno, como les decimos, todo menos la Iglesia Católica y aparte es gratis, ¿no? Porque lo otro obviamente le cobran a uno y Aparte es gratis y tú tenías ahora la bendición de tu mamá, que sí rezaba. Pero todavía claro, no pero llegaba pues es a que, ti la bendición. claro, No era que no llegara, no la dejábamos entrar. No la claro, dejaba. sí, No la dejábamos entrar. Porque en esas crisis, mi mejor amiga, porque hasta los amigos, si uno no está en un caminar de fe, no los conoce. Yo creía que mi amiga era feliz porque posgrado, súper preparada, profesora de universidad, rumbeaba todos los días, pues exitosa en su parte laboral. Pues yo decía, pues no tiene novio porque no se quiere amargar la existencia. Pero yo no sabía que ella pasaba por unas crisis y unas depresiones brutales porque su vida afectiva era un caos. Muchas veces pensó en no, que su vida no tenía sentido, en quitarse la vida, o sea, en muchas cosas que yo no conocía porque no conocía a mi amiga con la mirada de Dios, o sea, nuestra amistad tampoco estaba fundamental. fundamentada en el Señor. Entonces esta amiga hace un proceso de conversión del Yo cielo a muy la tierra, pronto, sí. de Eucaristía todos los días, de Santo Rosario, de bueno, entonces claro, ella con Guau. esa llama encendida, pues cuando uno está así quiere contagiar a todos los que están a su alrededor. Entonces mi amiga, les tengo la solución. Empieza a hacer la tarea que todos sabemos que tenemos que hacer en Dios cuando conocemos. Esto, miren, cabe la pena recalcar que esto fue un proceso desde que llegamos a Colombia hasta este momento de aproximadamente unos 5 años, 4 años, 4 años, en donde empezamos a caer en una monotonía de vida, en donde empezamos a depender, que nuestra felicidad dependiera de si yo tenía trabajo o dinero en la televisión, y sabemos que el medio televisivo es demasiado inestable, o sea, yo le empiezo a escribir que empezamos a entrar como una montaña rusa. ¿Qué pasa en una montaña rusa? Viene planito, empieza a subir, o sea, empieza a haber trabajo, ¿cierto? Pero la montaña rusa después tiene una caída donde duras 6 meses sin trabajo, de pronto hasta un año. Entonces imagínate uno con estos componentes de problemas y sin Dios, y el Dios era el dinero, y el Dios era la fama, y el Dios era la estabilidad, y empieza a faltar. Entonces, imagínate los problemas que se fueron agrandando con todos Sí. estos componentes. 4 años en promedio que pasó lo mismo. Y nuestros hijitos chupándose todo esto, ¿no? Porque uno cree que como están chiquitos no se dan cuenta de nada, que como están chiquitos no hay problema. Gran mentira. El daño que les hicimos fue muy duro que todavía seguimos trabajando y reparando con nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucede? Pues mi amiga con esa llama encendida llega a la casa con una Virgen María de este tamaño. Yo apenas vi que entró, yo dije, ¿qué voy a hacer con esa cosa en mi casa? Acuérdense que Ana María era protestante antes que ser católica. Entonces, Como imagínate. era mi mejor amiga, yo lo único que hice fue recibírsela y es ponerla en un lugar que no se viera Que no se viera. y que no se viera. Y listo. Claro. Al día siguiente llegó con una camándula que para que hiciéramos el Santo Rosario. Yo dije dentro de mí, ni a palo me cuelgo esa cosa. Pero ¿qué sucede? Ella hace la invitación para hacer el Santo Rosario y como Juan sí en su casa lo habían hecho, pues él acepta y dice listo. Y yo, Dios mío, esa repetidera sin sentido, pero bueno, aquí me voy a sentar. Entonces hacíamos el Santo Rosario. Luego empezó a decir, tienen que ir a Eucaristía. Y nosotros, con 2 niños chiquitos en Eucaristía, no, qué horror. Para mí la Eucaristía era terrible porque yo no entendía nada. Era como si el padre hablara en chino, no entendía la liturgia, no sabía qué pasaba. O sea, era terrible, era una cosa, un repelo total, porque era lo que me habían enseñado a mí, ¿no? ¿No? O sea, que no, ahí no está el Señor. Entonces, bueno, No, y todos estos procesos fueron muy duros y los intentamos hacer. Empezamos a acomodar a Dios a nuestra manera. O sea, esto sí lo hacemos, esto no, esto hasta aquí. O sea, un Dios A a su la medida. medida. tal cual. Empezamos, caímos en eso. Ir a misa con los niños de 4 y 5 años en promedio era muy duro. Niños que no estaban acostumbrados. Entonces uno está más pendiente de que se porten bonito, de que no corran a que lo que en la parte litúrgica que va a la misa, más que qué liturgia ni que nada, porque yo era el típico católico que dice ser católico y cero No conocer. conocimiento de nada. Entonces, bueno, entonces intentamos hacer Nos invitó también un retiro. Ay, nosotros dijimos, no, no tenemos plata, no hay con quién dejar los niños. Pero hubiera sido una fiesta, un concierto, miramos dónde empacamos los chinos, dónde conseguimos la plata. Sí, los niños, etc. Pero como era una cosa de fe, pues no hay plata, no hay con quién dejar los niños. Pero ella seguía haciendo la tarea, ella seguía orando, ella seguía haciendo la tarea. Fue muy inteligente con nosotros, muy paciente, muy amorosa. Ya em, empezamos varias crisis después. O sea, lo intentamos a lo que ella nos fue diciendo. acomodado Pero totalmente en desorden. Era una competencia el hacer oración. sí. Teníamos un negocio que lo terminó teniendo Ana María, y ella llegaba cansada a 10, 11 de la noche,
sabíamos que teníamos que hacer el rosario en pareja. Entonces, como, pues, esto era como a nuestra manera, resulta que yo le decía, ¿y ya hiciste el rosario? ¿No? Ella me decía, no, fue un día duro, estoy cansada, y yo le decía, yo ya lo hice. O sea, como queriendo decir, yo sí, tú no. Así era nuestra oración en pareja. Se convirtió en eso, yo sí hago las tareas bueno, en todo el desorden que quieran, o sea, que la verdad caemos la mayoría en un principio. Eh, qué pasa después de eso? Eh, Ana María, ya al final de ese cuarto, empezando el quinto año en este proceso, en este sub y baja más bien de montaña rusa, Ana María decide irse de fin de semana con la hermana y llevarse los niños a otra ciudad, sí, a visitarla. Yo saco una excusa, digo que tenía trabajo para no ir y quedarme solo en la casa. Yo a todas estas ya yo no salía de fiesta, no me gustaba. Además que pues ir de donde vivimos a Bogotá pues es lejitos, entonces bueno. Pero mi plan era quedarme en la casa a hacer nada, porque a los hombres nos encanta muchas veces hacer nada. Entonces yo, y como estaba cansado de que ella molestara, es que el problema es ella, el problema es los niños, ella, uno nunca se mira a uno mismo. Entonces, listo. Se fue, me quedo yo en la casa y mi plan era ponerme a ver partidos de fútbol y fumar marihuana. A todas estas, desde que llegamos de México a Colombia, en estos 5 años hasta estos momentos, yo había fumado unas 2 veces por año marihuana. O sea, prácticamente de pasar de fumar todos los días, como les dije que fumaba ya, casi que la dejé, ¿sí? Porque era 2 veces al año. Pero mi plan era ese. Listo, me pongo yo, me compro esa cosa, pongo la televisión, el teléfono para pedir domicilios, el control para no moverme, o sea, todo a la mano y no hacer nada. Prendí el televisor, me pongo a mirar televisión, me fumo esto y cuando me lo fumo, como a los 3 minutos, apago el televisor. Importante que tengan en este momento presente que nosotros llevamos a Dios acomodado a nuestra manera hasta este momento. Apago el televisor y yo que apago el televisor y termino arrodillado al lado de la cama y empiezo a chillar, a llorar como loco, pero a llorar de una manera incontenible, que yo no era capaz de parar. Me voy de rodillas llorando hasta donde estaba el televisor estaba en una mesa y yo empiezo a sentir como si la parte de arriba del televisor fuera el altar de la iglesia. A mí en lo que yo estaba viviendo se me transformó en el altar de la iglesia. Y arriba de ese altar había una imagen de nuestro Señor crucificado. Yo veía que había una imagen de nuestro Señor crucificado. No sé si nos estás Sí, escuchando. ¿Sí? sí, 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 sí. sí, sí. Había una imagen de nuestro Señor crucificado y yo empiezo a tener una confesión con Dios. Yo no sabía que lo estaba haciendo, pero en este momento les puedo decir qué fue lo que pasó. Yo empiezo a pedirle perdón por todo lo que yo sintiera en ese momento que estaba mal, pero llorando y no paré de llorar un segundo. Llorando así incontenible. Y pídale perdón. Y yo sentía que cuando yo era honesto en ese perdón que yo le estaba pidiendo al Señor, yo podía levantar mi mano y tocar los pies de esa imagen. Esa imagen no se movió nada, era una imagen, no tenía ni siquiera yo una cruz ahí. Yo sentía que cuando cerraba los ojos estaba ahí nuestro Señor crucificado, pero en una imagen. Y yo podía tocar esos pies y de alguna manera sentía una tranquilidad, un alivio. Y cuando yo no era honesto en el perdón que yo pedía, yo intentaba de verdad levantar la mano para tocar esos pies y se me congelaba, así se me quedaba tiesa, no la podía estirar. Para mí esto fue real, porque yo sé que mucha gente que está en este momento por aquí o los que lo vayan a ver van a decir, pues obvio, porque es que usted estaba fumando marihuana, entonces seguramente el efecto, pero aquí es donde yo le recalco a la gente que no se olviden que yo prácticamente fui marihuanero durante un año, fumaba marihuana todos los días, 2 veces al día o algo así, y nunca me pasó eso, nunca me pasó eso, ¿sí? Entonces, porque pues obviamente yo creo que el mal nos quiere robar estos momentos, estas vivencias. Pasa así, para mí fue totalmente real, sentí, pues eso fue como una media hora que duré en ese tema, pida perdón, llore. Yo sentí que el momento fue honesto y que fue Dios el que estaba ahí. Bueno, Mm. cuando llegan a María, como a los 2 días de viaje, yo le cuento lo que pasó y me dice, qué traba la que usted se pegó, ¿no? O sea, así fumaría. Entonces yo para no pelear con ella, para no seguir en ese tema, pues llevé la corriente. Dije, bueno, sí, seguro fue por el efecto de esto. Bueno, De la- de la marihuana.
volvimos a la misma rutina ¿saben? La de siempre. Y como a los 3 meses o 4 meses, otra vez yo quería darme un famoso escape, porque los hombres queremos desconectarnos, bueno. Entonces yo quería. Terminamos en un apartahotel en Bogotá con unos amigos que lo pagué yo, y digo lo pagué yo porque es que yo ni plata tenía en ese momento. Si acaso esa plata del hotel me servía para los pañales de la casa o alguna cosa así, pero no me importaba porque es que yo estaba cansado de que ella me dijera todo el tiempo la cantaleta.